Hola de nuevo. Soy Lidia Cuscó, psicóloga clínica, y este va a ser mi segundo vídeo en el canal que acabamos de inaugurar. Hoy no quiero hablaros de una temática especialmente parecida a la del otro día, pero hoy me gustaría hablar un poco de algo que no voy a ser la primera que lo comenta, que hay muchísima gente ya que lo está divulgando afortunadamente, que es algo que tiene que ver con los perversos narcisistas. Concretamente me gustaría hablar del placer que ellos sienten, y ahora os explicaré por qué eso del placer. Bueno, antes de nada, quizás para aquellos que todavía quizás no tengáis una idea clara de lo que es un perverso narcisista, comentaros que un gran amigo mío hace una definición perfecta del perverso narcisista, de los mecanismos perversos narcisistas, ha escrito libros sobre esto, tiene un canal también de YouTube donde habla de vídeos, si queréis verlo es este. Entonces, es Jean-Charles Bouchou, es, ya digo, un gran amigo, he aprendido muchísimo también con él y él explicará seguramente muchísimo mejor que yo lo que es un perverso narcisista. Pero yo os hago un pequeño anticipo también, ¿vale? Entonces, bueno, inciso. Jean-Charles Bouchou es el autor, aparte de otros libros, de su gran éxito, que es Los perversos narcisistas. Y este libro está traducido al castellano porque originalmente está escrito en francés y está editado por la editorial ARPA. Cualquiera que se interese en esta temática puede leer el libro y tendrá también mucha más idea de lo que estamos hablando. Pero bueno, yo os comento un poquito. Un perverso narcisista sería una persona que presenta, y según siempre explica Jean-Charles, mecanismos perversos narcisistas, pero de una manera muy masiva. Es decir, sería alguien que tiene esa estructura, que por cosas que ha vivido en su infancia se ha ido estructurando de ese modo. Si no, propiamente no podríamos hablar de un perverso narcisista y diríamos que hay alguien que en determinados momentos presenta algún tipo de mecanismo perverso narcisista. Ni que decir que a ratos, diríamos, en determinados momentos, todos podemos presentar un mecanismo perverso narcisista. Pero ¿cuál sería, diríamos, la diferencia entre los que a veces, yo me incluyo en ellos, presentamos quizás algún mecanismo perverso narcisista y cuando estamos hablando de alguien que es un perverso narcisista estructural? La diferencia sería básicamente quizás que aquellos que no tienen una estructura perversa narcisista, cuando actúan de esa forma con uno de esos mecanismos, después siempre van a mostrar un cierto arrepentimiento, van a pedir perdón, se disculparán, etc. El perverso narcisista estructural no lo hará, porque en realidad está orgulloso de funcionar de esa manera. Es más, eso le hace sentirse poderoso, potente. Bueno, pero ahora hacemos un salto un poco hacia atrás e intentamos ver o entender cómo alguien puede llegar a convertirse en un perverso narcisista. Ya sabéis, por el vídeo que publicamos el otro día, de cómo se gesta un poco la personalidad humana, que nadie nace siendo ya un perverso o un depresivo o un obsesivo o un psicópata, no. Es con todo lo que sobre todo vivimos a partir del momento en que nacemos que se van estructurando diversos mecanismos y todo eso va configurando un tipo de personalidad u otro. Entonces el perverso narcisista básicamente es alguien que en su tierna infancia, muy tierna infancia, diríamos que esas cosas son pues, hasta la edad de 2 años de vida, ha sufrido carencias importantes y eso le ha dejado como huella, como impacto, fallas narcisistas, fallas emocionales. ¿Pero qué puede haber sufrido? Bueno, pues a veces pensamos que por tal y como actúan, tiene que haber sufrido cosas atroces, muy bárbaras. Y no siempre es así. Puede serlo en algunos casos, pero no siempre. Pero sí que lo que es seguro es que han sufrido de una falta de cariño.
Y yo cuando digo esto también quiero hacer una aclaración. Una falta de cariño no significa que no nos hayan querido. Porque a veces mucha gente, incluso pacientes míos, me comentan, pero es que yo no tengo la sensación de, bueno, no me han querido, etc. A ver, una falta de cariño significa, de cariño, de cuidados a veces adecuados, significa que ese niño, en el momento en el que necesita unas muestras específicas de cariño, o de cuidados, o de protección, no las ha tenido, o no las ha tenido en grado suficiente, o la manera en la que se lo han transmitido no le ha permitido percibir todo eso con suficiente nitidez. Me explico. Imaginemos incluso entre dos personas adultas, o un adulto y un niño. Imaginémonos, no sé, Juan y María, ¿vale? Imaginemos que Juan siente un gran amor por María, pero lo siente, como yo digo, de puertas para adentro. En su interior siente que la quiere con locura, vamos, que daría la vida por ella, una pasión tremenda. Pero, por dificultades que tenga Juan, no es capaz quizás de expresarlo con palabras, o no siempre es necesario que sea expresarlo con palabras, o transmitirlo con actitudes, con gestos de cariño. Es decir, si Juan quiere mucho a María, pero tal y como se comporta Juan, con las actitudes que tiene, a María ese amor tan inmenso no le llega, María no se va a sentir querida. Pues lo mismo ocurre con los niños. Un niño pequeño, los adultos que están a su cargo, generalmente el padre, la madre o personas muy allegadas, pueden estar queriéndole muchísimo, sentir también un gran amor, muy profundo. Pero si no se lo saben transmitir, si no se lo saben hacer llegar, porque en realidad el amor que sentimos por otra persona siempre tendría que ser un sentimiento que tiene un destinatario. La otra persona tiene que recibir y percibir todo eso. Si no lo recibe o lo recibe de una forma que no lo puede percibir claramente, sirve de muy poco. Es decir, es como si no le quisiesen. Entonces un niño se va a sentir querido por lo que le decimos, pero sobre todo por el tono en el que se lo decimos, por lo que hacemos con él, las actitudes que tenemos, si le hacemos sentirse más o menos protegido, seguro y comprendido. A un niño, si se le comprende, también se siente querido. No hace falta solo decirle cuánto te quiero, sino que es un conjunto de cosas que van a hacer que se sienta más o menos querido. Entonces, la persona que ha desarrollado de forma masiva mecanismos perversos narcisistas y que acaba teniendo ese tipo de estructura, es una persona que en esa tierna infancia, por 1000 circunstancias y la combinación de todas ellas, no sintió que le llegase suficiente cariño, suficiente amor. No se sintió suficientemente querido. Y si un niño va creciendo sin sentirse suficientemente querido, desarrolla un sentimiento de que no tiene valor, de que no vale nada, de que no es suficientemente bueno para recibir ese amor de los que le rodean, o con esa calidad que a él le va a llegar. Entonces eso origina esas fallas más o menos importantes. Claro, también depende siempre del grado, diríamos, de intensidad con el que recibe o no recibe algo. La cuestión es que cuando alguien llega a la edad adulta y va arrastrando esas carencias, bueno, antes de llegar a la edad adulta se han ido conformando ya una serie de rasgos, de estructuras de su personalidad. Pero cuando llega a ser adulto, empieza a, diríamos, relacionarse de una manera muy particular con su entorno. Y con determinadas personas específicas más, se nota mucho más. Entonces, alguien que es un perverso narcisista siente por dentro que, como decía, que no vale lo suficiente, que no tiene quizás esas cualidades humanas que querría tener. ¿Y qué hace? Se acerca a personas que quizás sí que las tienen, intenta como imitarlas, como reproducir lo que esa persona hace, y se acaba creyendo que él es eso, que él o ella. No, la perversión narcisista no tiene ni edad, ni sexo, ni cultura.
Entonces, esa persona con esos mecanismos, con esa estructura quizás de personalidad, va a acabar creyéndose que es eso que admira en otras personas. Diríamos que con eso va a ir tapando, parcheando sus carencias, esos vacíos abismales que tiene por dentro, o esos sentimientos de yo no valgo o no valgo lo suficiente, no soy como a mí me gustaría ser, lo va a enmascarar. Y lo digo así como si fuese siempre plenamente consciente. No siempre es plenamente consciente de lo que le falla por dentro, de lo que le falta. A veces más o menos y otras veces no. Entonces, lo que sí va a intentar, lo que sí va a sentir es un sentimiento potente de que necesita compensar todo eso, necesita llenarse y creer que él es eso que quiere ser. Entonces, de alguna forma, él tiene que proyectar una imagen no de lo que es, sino de lo que le gustaría ser. Pero hace falta que esa imagen de él, como él la proyecta hacia afuera, en el entorno en el que se mueve, hace falta que los demás la perciban, la crean y le devuelvan esa credibilidad, por tanto esa valoración, esa aprobación. Entonces, cuando él ve que él recibe por parte de ese entorno toda esa aprobación y esa valoración, él cree que es eso. Pero hay un rasgo, diríamos, muy destacado en ellos, que es que son bastante omnipotentes. O sea, no les basta con sentir que les valoran, necesitan sentir que son mejores que todos los demás. Entonces, como para hacer valer ese sentimiento, para demostrar eso, tienen como que ponerse por encima de alguien. Y van a intentar ponerse por encima de alguien a quien en el fondo quizás admiran, porque sí tiene esas cualidades humanas, sobre todo, que ellos no tienen, o sienten que no tienen. Entonces, cuando, diríamos, han conquistado un cierto público, un entorno determinado, y han podido elegir a esa persona que tiene esas cualidades que ellos admiran, van a colocarla en el lugar de su víctima. ¿Y qué van a hacer? Van a intentar, valiéndose de las astucias, estrategias o artimañas que sea, mostrar a ese entorno cercano, en el que la víctima está incluida, que ellos son los que realmente valen. La otra persona no. Entonces, para demostrar que la otra persona no es quien parece ser, según él, porque la otra persona realmente tiene esas cualidades humanas, pero para él no puede ser que esa persona valga más que él, con lo cual cree que da la imagen de ser una buena persona, por ejemplo, y no lo es. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a intentar demostrar por los medios que sean a todo el entorno que esa persona no vale nada, que esa persona no tiene bondad o no tiene generosidad o no es suficientemente humanitaria o no es comprensiva o no es amable. O sea, la va a pintar, si puede, como un auténtico monstruo, ¿vale? Porque de esa forma él cree que puede demostrar a ese entorno que quien tiene esas cualidades es él, el perverso narcisista. Entonces, se produce un fenómeno curioso que es como una especie de... Yo siempre digo que es como el fenómeno de los vasos comunicantes, que es que cuanto más logra hundir el perverso narcisista a su víctima, más sube él. O sea, cuanto más hace bajar a su víctima a los infiernos, más sube él a la gloria. O sea, más se ensalza. Y eso realmente le produce un enorme placer. Pero para sentir que él se puede mantener en esa posición de poder, de fuerza, de esa imagen que él pretende proyectar de sí mismo, la otra persona, él no puede correr el riesgo de que resurja, de que remonte, de que reaparezca y demuestre que no, que sigue siendo alguien con esos valores humanos. Entonces, en ese intento de ponerse por encima, va a intentar realmente aniquilar, destruir emocionalmente, no hablamos físicamente, a la otra persona, a su víctima. Porque mientras la otra persona pueda mínimamente demostrar lo que vale, eso lo pone a él en riesgo y en peligro. Si alguien llega a desenmascararlo
y a mostrar que él no tiene ese fondo, esas cualidades que quiere dar a conocer en su entorno como si fuesen propias de él, si se le desenmascara, él se va a tener que confrontar a su vacío, a todo lo que no es, a sus complejos de inferioridad que se le hacen insoportables. Y entonces ahí corre un riesgo vital, porque puede llegar a autodestruirse de alguna manera, o puede llegar a enloquecer, o suicidarse, o qué sé yo. Entonces no puede correrse ese riesgo, y por eso es como si sintiese de una forma también muy ingenua, como lo podría sentir un niño pequeño, de que si miro hacia otro lado, eso deja de existir, ¿no? Entonces él va a intentar de todas que su víctima pase a ser la portadora de todas esas carencias que él tiene, de tal manera que el entorno no le va a tener un aprecio, no la va a considerar, no la va a valorar, y todo eso lo va a recoger, lo va a recoltar él y se lo va a llevar él. Entonces hay una especie de placer muy sádico, porque es para obtener yo lo que necesito y para yo sentirme bien, que valgo algo y disfruto, la otra persona psíquicamente, emocionalmente, tiene que quedar destruida, tiene que dejar de existir. Entonces, un apunte para acabar, para las víctimas, sería que cuando alguien está inmerso en una relación de este tipo, sería muy bueno que pudiese intuir al menos, y reconocer claramente no, pero intuir que hay una persona que le está haciendo todo eso porque tiene un funcionamiento o unos mecanismos perversos narcisistas que no van a permitir que ella ocupe su lugar. Y lo mejor que le puede pasar a un perverso narcisista es que la víctima acabe creyéndose que efectivamente ella no vale nada. Ahí la ha destruido completamente. Ella misma se va a arrinconar y ya no va a ser un obstáculo para él. Sin embargo, si la persona tiene las cosas como más bien colocadas, está más segura de sí misma, una mejor autoestima, mejor equilibrio emocional, por más intentos que haga el perverso narcisista de hundirla, no lo va a lograr. Porque ella sabe quién es, sabe cómo funciona, sabe lo que vale. Y a diferencia del perverso narcisista, no necesita exhibirlo, pero es que tampoco hace ninguna falta, solo que ella lo crea. Entonces ahí, perverso narcisista, a pesar de todos sus empeños, no va a lograr su objetivo. Tendrá que irse a buscar otra víctima, tal vez. Ojalá se pusiese en tratamiento, pero eso es muy poco probable. Bueno, pues hoy pararemos aquí con este tema, pero quería deciros que si os ha gustado el contenido y lo queréis compartir con conocidos, con amigos vuestros, pues adelante. Si queréis suscribiros a mi canal de YouTube también. Y además, si tenéis temas que os interesen, preguntas, comentarios, podéis escribírmelos y los tendré en cuenta para quizás tratar esas temáticas en próximos vídeos. Hasta el próximo. Adiós.